Hoy vamos a hablar acerca de páncreas y para esto vamos a hacer algunos dibujitos. Y vamos acá. Muy bien. Bueno, pues el páncreas es un órgano y pues yo no soy anatomista, pero más o menos está así. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y después en sus libros de anatomía pueden encontrar un montón más de más descripciones. También pueden ir a sus libros de histología y ver que si esta celulita pinta verde o azul o rojo, etcétera. Bueno, esto a mí no me interesa. Aquí no somos anatomistas ni somos bioquímicos, somos fisiólogos, ¿verdad? Y a los fisiólogos, ¿qué nos interesa? ¿Cómo funciona? Entonces, básicamente, la fisiología del páncreas es cómo funciona el páncreas. Y funcionalmente, la primera división que nos interesa es entre el páncreas endocrino y el exocrino. Ajá. En primera instancia pareciera que es mitad y mitad, ¿no? Endocrino, exocrino, y al menos en las palabras nada sugiere que algo tenga más importancia que otro. No tanto en la importancia, pero sí en el volumen que ocupan en este órgano. La porción exocrina es más o menos 99% de la masa pancreática. O sea, la gran mayoría es tejido exocrino. ¿Por qué exocrino? Porque exo es de hacia afuera, todas sus secreciones van hacia afuera, porque aunque no lo crean, el contenido de la luz del intestino está fuera de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la porción endocrina son los llamados, los famosísimos islotes de Langerhans. Estos islotes, ya solamente por una sencilla resta, ocupan un 1% del tejido pancreático y están constituidos por varios tipos de células. Pero antes de empezar con este tema, les voy a contar una historia bonita. O bonita, que se volvió bonita, pero que empieza fea. Hasta antes de 1922, o sea, antes de los últimos 100 años, a los niños les daba una enfermedad, no se sabía por qué, pero de repente un niño de la nada, sin que tuviera antecedentes genéticos, o sea, hereditarios, de hecho, esta enfermedad que se llama, se los adelanto, diabetes mellitus tipo 1, tiene muy poca agregación familiar, tiene muy poca influencia genética. Entonces, casi era el azar. Pero 1 de cada 600 niños, al menos para la población de ascendencia europea, de repente de la nada empezaba a adelgazar, empezaba a perder músculo, a perder grasa, empezaba a tener infecciones, y adelgazaba de esta manera, aunque comiera. Después de 1 año o 2 años, el niño fallecía y este era un proceso inevitable. Ya se había descrito casi la totalidad de la tabla periódica, ya se sabía un montón de cosas, ya había pasado la revolución industrial y aún así las mentes más brillantes de la época tenían que ver a los niños perder peso, aunque les dieran cualquier cosa de comer, hasta la muerte. En el año de 1889, unos investigadores descubrieron que si a los perros les quitaban el páncreas, les pasaba algo parecido a lo que les pasaba a estos niños. Es decir, comían normal o incluso comían más, pero perdían peso hasta que morían. Y entonces muchos en ese momento pensaron, seguramente el páncreas tiene algo, forma alguna sustancia que permite que sigamos vivos. Y si esa sustancia no la tenemos,
morimos y no hay nada que hacer. Hubo muchísimos intentos, muchos intentos por obtener esa sustancia, pero como 99% de este órgano es exocrino y esta porción exocrina sintetiza enzimas que son proteasas, son lipasas, amilasas, etcétera. O sea, sintetiza cosas que destruyen cosas. Y por ejemplo, las proteasas que son muy poderosas, de las cuales la principal, pero no la única, hay muchas, es la tripsina. Estas proteasas destruyen, así se comen, se acaban a las proteínas. Entonces, cada vez que intentaban extraer un poco de esta sustancia vital, con un poco que se rompiera un acino, vaciaba su contenido en proteasas y entonces destruía todo. Y al final no se obtenía nada. Entonces, en 1921, en un invierno en Toronto, Canadá, no se podía salir porque estaba nevando, 2 investigadores se la pasaron encerrados intentando obtener esta sustancia. Estos investigadores eran Frederick Banting, perdonen mi pronunciación, y Charles Best, el segundo de los cuales era tan solo un estudiante de 22 años. Entonces ellos dijeron, a ver. Han pasado más de 30 años de que se descubrió que si a los perros les quitabas el páncreas, se morían como estos niños. Somos necios y estamos convencidos de que aquí hay una sustancia vital y que si obtenemos esta sustancia vital, no vamos a tener que ver morir a más personas por esto. ¿Me explico la magnitud? O sea, antes de esa fecha, ninguna persona en la historia de la humanidad había sobrevivido a ese tipo de diabetes. Era una sentencia de muerte. Entonces se esforzaron mucho hasta que obtuvieron un extracto que contenía una hormona que se llamó insulina. Y tan solo 2 años después de encontrar ese extracto, en ese invierno de 1921, ganaron el Nobel por tan gran descubrimiento. Y desde entonces ya nadie más ha tenido que morir por diabetes mellitus tipo 1. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta hormona vital? Ya hecho a un lado este pequeño breviario histórico, vamos a continuar con la estructura de estos islotes. Estos islotes son esferas y estas esferas contienen un montón de células diferentes que, como a los médicos les gustan los griegos, les encantan los griegos, les pusieron a las células nombre de letras griegas. Hay unas células que se llaman alfa, hay otras células que se llaman beta, hay otras células que se llaman delta y hay otras células que se llaman F. ¿Sí? La arquitectura del islote es importante. En el centro van a predominar las células beta y en la periferia todas las demás. Esto porque es importante, porque la pequeña arteria que llega e irriga este islote llega hacia el centro del islote y luego de ahí la sangre va viajando hacia la periferia. Bueno, ahora cada una de estas células sintetiza una hormona diferente. Las células alfa sintetizan una hormona que se llama glucagón. Las células beta sintetizan una hormona que se llama, esta hormona que era la hormona vital, que extrajeron Frederick Banting y Charles Best, que es la insulina. Hay insulina. Las células delta sintetizan una hormona que se llama somatostatina.
Ojo, estas no son las únicas células que sintetizan somatostatina. Ustedes acordarán también que en el hipotálamo se sintetiza somatostatina y esta es una hormona que inhibe la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Y por último, las células F que sintetizan polipéptido pancreático. Y como las siglas de esto es PP, pues estas células también se llaman células PP, ¿va? Bueno, todas estas son hormonas. A una sustancia se le puede llamar hormona cuando es secretada por una célula, entra a la sangre, viaja por la sangre y llega hasta otra célula. A eso se le llama hormona. Sin embargo, estas sustancias no solamente actúan como hormonas, van a actuar también como factores parácrinos, ¿sí? ¿Qué es parácrino? Cuando una célula se comunica con otra célula que está al lado. Y la arquitectura del islote es importante porque permite que las células se comuniquen entre sí, ¿sí? Entonces, estas células se comunican entre sí porque están muy coordinadas, muy bien coordinadas. Ahora, la influencia que tienen las células entre sí y sus hormonas funciona de la siguiente manera. La insulina, la secreción de insulina, inhibe al glucagón. El glucagón estimula la secreción de insulina. La somatostatina, que se abrevia como SS, va a inhibir tanto la secreción de glucagón como la secreción de insulina, ¿sí? Entonces, en este caso, la somatostatina va a actuar como un freno que está regulando a la baja este sistema dual, entre insulina y glucagón. Ahora, la insulina, ustedes la conocen como una hormona hipoglucemiante. Y aquí les adelanto que el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Hay hiper. Entonces, en principio, estas dos hormonas son hormonas opuestas, ¿sí? Y en varios de los efectos que vamos a analizar más adelante son hormonas opuestas. Pero algunos otros que vamos a ver también son complementarias, ¿sí? Ya por último, si ustedes leen a detalle sus libros, pues van a ver que las células beta no solo sintetizan insulina, sino también un conjunto de cosas. Por ejemplo, o bueno, tan solo en estas vesículas que contienen insulina, también a la célula beta se le escapa un poco de proinsulina, que va a tener un efecto muy reducido realmente y está en muy pequeña cantidad. Entonces, simplemente le ignoramos. Pero también van a tener péptido C. El péptido C tampoco tiene una función, pero se secreta en una cantidad equivalente a la insulina. Ahorita vamos a ver por qué. Y ya por último, hay otra hormona que secreta la célula beta que se llama amilina. La amilina es importante porque ejerce algo que se llama retroalimentación y va a inhibir, ahí donde lo pongo, espérenme. Entonces, la amilina, que se secreta junto con la insulina, inhibe la secreción adicional de insulina. Entonces, como un freno que tiene la célula beta para ella solita, ¿va? Para no desbocarse, para no volverse loca, tiene ese freno, ¿sí? Ahora, con dibujitos también, todo lo demás lo vamos a ver en la presentación que tengo. Con dibujitos, les voy a poner cómo se secreta la insulina. La insulina forma parte de las proteínas que se secretan, o sea que
salen de la célula. Y la vía para que salgan de la célula es por medio del retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi y vesículas secretoras, ¿verdad? Entonces, en el núcleo está el fragmento del ADN que es copiado, sale el ARN, esto pasa por el retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas. Estos ribosomas sintetizan una que se llama preproinsulina. Y después a esta preproinsulina, aquí mismo se le corta la parte pre, que esta parte pre se llama, es un péptido señal. Este péptido señal se escinde y después la proinsulina va a viajar hacia el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, con esta insulina, que es una tirita de aminoácidos, le va a hacer un pliegue, así. Y va a conectarla en 2 puntos por medio de puentes disulfuro. Ahora, esta insulina tenía 3 fragmentos. Uno que se llamaba A, otro que se llama C y otro que se llama B. Entonces, lo que hizo este plegamiento va a ser 2 cortes. Uno aquí y otro acá. Porque, pues, en Golgi se empaquetan las proteínas junto con enzimas. En este caso es una proteasa que la va a partir en estos 2 sitios y vamos a obtener un péptido C, que es este de acá, porque este era el fragmento C, ¿verdad? Y una insulina. Entonces, era por esto que les explicaba que por cada insulina que sale de la célula beta, sale también un péptido C, ¿sí? En los pocos casos en donde no se alcanza a completar este proceso, es por eso que tenemos una pequeña secreción como residual de proinsulina, ¿sí? Luego, cuando esto ya está listo, o sea, ya está la insulina en su forma final, se queda en las vesículas muy cerquita de la membrana, esperando la señal para fusionarse con la membrana y entonces salir e irse a la sangre y tener todos sus efectos, ¿sí? ¿Cómo es que recibe esta señal? Ah, bueno. Lo hace de la siguiente manera. Ustedes, si saben que la insulina, su efecto es que baja la glucosa, pues entonces se imaginarán que cuando la glucosa incrementa, esto hace que secretemos insulina para que la insulina la baje, ¿no? Muy bien. Entonces, efectivamente esto pasa, el aumento de la glucosa hace que se secrete insulina. ¿Cómo lo hace? Vamos a dibujar acá grandota la célula beta. Lo primero que va a pasar, el paso número 1, es que la glucosa entra a la célula por medio de unos transportadores que se llaman GLUT2. Entra a la célula la glucosa. Y esta glucosa va a entrar a glucólisis. Y luego va a entrar a las mitocondrias para entrar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Como producto de este ciclo de Krebs tenemos la formación de ATP. Entonces, paso número 1, entra la glucosa. Paso número 2, la glucosa se metaboliza y aumenta el ATP. Paso número 3. Por acá hay unos canalitos que se llaman KATP, que son canales de potasio dependientes de ATP. Estos canales de potasio, cuando está el ATP, este ATP los bloquea, los cierra, ¿sí?
Entonces, siguiente paso. Cierre de los canales de potasio dependientes de ATP. Una vez que el potasio, bueno, aquí hay que entender que cuando ponemos un canal de potasio, el potasio de manera normal va a tender a salir. Ustedes recordarán por la química de la prepa que el potasio tiene una carga positiva. Ajá. Entonces, si nosotros le quitamos la salida a este potasio, se van a acumular un montón de cargas positivas, o sea, se acumulan potasios, pero eléctricamente lo que se están acumulando son cargas positivas, ¿cierto? Entonces se acumulan un montón de cargas positivas dentro de la célula. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama despolarización. Cuarto paso, despolarización. Y esta despolarización va a abrir unos canales de calcio que se llaman CAP, que son dependientes de voltaje. La V es de voltaje. Ajá. Y cuando ocurre esta despolarización, se abren estos canales de calcio y entra calcio. Ahora, por acá va a estar el retículo endoplásmico liso. Y el retículo endoplásmico liso, ustedes dirán, bueno, ya no tiene ribosomas, ¿de qué demonios sirve? El retículo endoplásmico liso es un tremendo almacén de calcio, ¿sí? Y hay un proceso que se llama, que en inglés se abrevia como, así, que es liberación de calcio inducida por calcio. Esta liberación de calcio inducida por calcio funciona de la siguiente manera. Una vez que se abren estos canales y entra calcio, esto produce la salida adicional, una vez que llega esta señal, la salida adicional desde estos depósitos intracelulares de calcio. Y ya con esto incrementa mucho el calcio citosólico. Ya el calcio citosólico va a ser este incremento del calcio es lo que produce la fusión de las vesículas para que salga la insulina. ¿Sí? Ahora, entonces, al final, paso número 7, fusión de vesículas que ya contienen la insulina. ¿Sí? Bueno, entonces, ya salió la insulina. ¿Qué sigue? ¿Dónde va a actuar la insulina? La insulina va a tener 3 dianas principales. ¿Alguien se la sabe? No, no se la saben. Bueno, lo voy a dibujar diferente y ahorita voy a explicar por qué. Esta insulina, cuando sale, a lo primero lo que se va a enfrentar es al hígado. El hígado es una de sus dianas, entonces aquí le ponemos número 1, ¿sí? A fuerzas tiene que pasar por el hígado y esto es por la circulación enterohepática. Entonces llega hasta los sinusoides hepáticos, llega hasta estar en contacto con las células hepáticas y entonces tiene sus efectos sobre el hígado. Pero no solo eso, sino que el hígado es un poco ingrato. Y lo que hace es que así ya nada más de entrada, 60% más o menos, 50% de la insulina, el hígado dice, te destruyo. Y lo destruye porque tiene una enzima que se llama, ay, esto no se ve bien, tiene una enzima que se llama insulinasa. Y entonces ya cuando por fin la insulina sale del hígado, pues ya queda mucho menos insulina, de hecho, ¿sí? Pero bueno, ya que sale del hígado, puede tener sus efectos sobre otros tejidos, que serían cuáles. El músculo esquelético y también
el tejido adiposo. Este es un adiposito, ¿va? Entonces, si les preguntan dianas principales o, bueno, ¿cuáles son las dianas o los órganos diana de la insulina? Pues en primer lugar el hígado, pero también el músculo y también el tejido adiposo. Esos tres son los más importantes. Ahora, habíamos comentado previamente que la insulina era secretada como respuesta a la alimentación. Y esto lo voy a poner aquí arriba, porque nos alimentamos y aunque nosotros nos comamos una tortilla, al final ese almidón va a ser degradado hasta glucosa, entonces incrementa la glucosa y esa glucosa ya vimos cómo incrementa la insulina. Pero no solo la glucosa va a incrementar esta insulina, sino además la detección de estos alimentos por las células entéricas va a hacer que se secreten un conjunto de factores entre los cuales está GLP, entre los cuales está GIP, y que estas dos se llaman incretinas. O sea que el intestino detecta que hay alimento y anticipándose, adelantándose el incremento de glucosa, va a secretar incretinas, este es GLP2, perdón, va a secretar incretinas, que son estas dos, para que se secrete insulina. Pero no solo esto, sino que también cuando nos alimentamos se activa una división del sistema nervioso autónomo. ¿Qué cosa se activa cuando nos alimentamos? El parasimpático, ¿no? ¿Y qué creen? Que el parasimpático también estimula la secreción de insulina. Entonces, bueno, ya en resumen, hay varias vías que después de la alimentación conducen a que se secrete insulina. Cuando existen muchos caminos que llevan al mismo punto, o sea, estamos ante un fenómeno de convergencia, esto se llama redundancia, ¿sí? Porque son varios mecanismos independientes, pero que tienen el mismo origen y el mismo fin, que en este caso es incrementar la secreción de insulina. Y esto es como un mecanismo de seguridad, porque así nos aseguramos no solamente que se secrete insulina, sino que además se secrete en la cantidad adecuada y en el momento adecuado, ¿sí? Bueno, ya, por último tenemos ya, se secretó la insulina, llega al hígado, tiene efectos, ok, y luego al músculo y al tejido adiposo. ¿Qué efectos? Y aquí, ojo, que nosotros, cuando estudiamos metabolismo, sabemos qué cosas son las que pasan después de que nos alimentamos, pero muchas veces no sabemos quién es el que coordina todo esto. En este caso, la hormona postprandial por excelencia, que postprandial significa después de alimentarse literalmente, la hormona postprandial por excelencia es la insulina. Entonces, todas las cosas que pasan, o muchas de las cosas que pasan después de que comemos, lo está coordinando la insulina, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los fenómenos? En el hígado vamos a empezar explicando lo que pasa en el hígado. Voy a borrar todo esto. El hígado, después de que nos alimentamos, va a captar entre 50 y 75% de la glucosa y la almacena. ¿Se acuerdan cómo almacena glucosa el hígado? Como glucógeno, exactamente. Entonces, esto lo damos por hecho. El hígado forma glucógeno. ¿Cómo forma glucógeno? Porque, aquí estoy resumiendo mucho, pero la glucosa primero se fosforila y forma glucosa 6-fosfato. Y luego esta glucosa 6-fosfato
finalmente forma, después de varias reacciones, va a formar el glucógeno. Muy bien. La enzima que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato se llama glucosinasa. Y la enzima que sintetiza glucógeno, pues se llama glucógeno sintasa, obviamente. Pero también tenemos las enzimas que hacen la vía inversa, o sea, que convierten glucógeno en glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato en glucosa. Estas enzimas son la glucógeno fosfatasa y la glucosa fosforilasa. Denme un segundito. Y aquí un pequeño lapsus lingus. Ay, es glucógeno fosforilasa y glucosa fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. 6. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina dice, ok, acabas de comer. Ok, tienes un montón de glucosa. No la voy a aventar allá para que se eleve la glucemia, sino que la voy a guardar en donde la tengo que guardar, que es el hígado, ¿sí? Imagínense por un momento que ustedes son agricultores y que ustedes cosechan duraznos. No, duraznos es un mal ejemplo. Ustedes cosechan maíz. Ajá. Entonces, son agricultores, cosechan maíz, pero solo cosechan maíz durante 2 meses del año. Y ustedes viven de lo que cosechan. Entonces, tienen que guardar ese maíz que produce su campo. Esos 2 meses los tienen que guardar para que les duren todo el año, ¿cierto? Pues algo así, en este caso, el hígado sería como el agricultor. Porque, en este caso, el cerebro está pidiendo un aporte continuo de glucosa. Pero la alimentación, imaginemos que el año es un día. No nos estamos alimentando las 24 horas del día, sino solo durante algunos momentos del día. Entonces necesitamos un órgano que guarde por un momento lo que estamos comiendo y que lo vaya soltando poco a poco para que le llegue, en este caso, al cerebro. Y este órgano que hace esto es el hígado. Entonces, comimos, llega un montón de glucosa al hígado y el hígado ya está preparado porque tiene un montón de insulina. Ya tiene lista la insulina por estos mecanismos anticipatorios que habíamos comentado, como es la presencia de incretinas intestinales y también el efecto del sistema nervioso parasimpático. Los dos se anticiparon y entonces ya mandaron un poco de insulina para que el hígado esté listo y entonces empiece a almacenar glucógeno. Para almacenar glucógeno, la insulina va a estimular a la glucosinasa y va a estimular a la glucógeno sintasa. De este modo, saltamos acá para acá primero y luego de acá para acá, ¿sí? Y también la insulina va a inhibir a la glucógeno fosforilasa y a la glucosa 6-fosfatasa. Esto es algo muy interesante porque la insulina está teniendo efectos opuestos sobre enzimas opuestas. Y este mecanismo también es un mecanismo de seguridad. Es como para asegurarse que esto vaya en un solo sentido, que es hacia acá. Y que lo que se quiera regresar, pues no te regresas. ¿Sí me explico? Entonces, con esto tiene una garantía de que se va a formar glucógeno, ¿sí? Y esta es su principal propiedad hepática. Pero no solo eso, sino que a partir de glucosa 6-fosfato,
ocurre la glucólisis. Y esta también va a ser estimulada por la insulina. Lo opuesto de la glucólisis, o lo que más se parece al opuesto, es la gluconeogénesis. O sea, acá estamos destruyendo glucosa y acá estamos formando nueva glucosa, ¿sí? Entonces, la gluconeogénesis, que es lo opuesto, es inhibido por la insulina, ¿sí? Entonces, resumen de los efectos hepáticos principales de la insulina. Número 1, incrementa la glucogenogénesis, o sea, la formación de nuevo glucógeno. Número 2, disminuye la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno que se vaya formando o el que ya esté almacenado. Número 3, incrementa la glucólisis. Y número 4, disminuye la gluconeogénesis. ¿Sí? Al final, fíjense, ¿qué es lo que pasa con la glucemia? La glucemia es la cantidad de glucosa que hay en la sangre, la concentración de glucosa que hay en la sangre, ¿sí? Entonces, glu de glucosa, hemia, hemos de sangre. Entonces, ¿qué efecto creen que tenga la glucogenogénesis sobre la glucemia? La disminuye, porque estamos captando glucosa para formar glucógeno. Y la disminución de la glucogenólisis que liberaba glucosa hacia la sangre, pues también disminuye la glucemia. O sea, es lo mismo, pues. El aumento de la glucólisis, o sea, la utilización de más y más glucosa, disminuye la glucemia. Y la disminución de la gluconeogénesis que aportaba glucosa nueva hacia la sangre, esta disminución de la gluconeogénesis también disminuye la glucemia. Entonces pueden ver que todos los efectos hepáticos de la insulina están coordinados de tal modo que el resultado final sea que haya una disminución de la glucemia, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que hasta ahí íbamos con los carbohidratos. Cuando nosotros analizamos macronutrientes hay que incluir proteínas y lípidos. ¿Qué hace con estos dos? Ahorita vamos a ello. Antes de esto, hay que comentar brevemente algunos de los efectos tanto en los adipocitos como en el músculo. Entonces, en los adipocitos, que básicamente guardan, digo básicamente porque hacen un montón de cosas más, también son células endócrinas, de hecho, producen hormonas. Y también son células del sistema inmune. Y también son un montón de cosas, pero bueno, cuando analizamos a los adipocitos para efectos de la regulación de la glucemia y el metabolismo, pareciera que los adipocitos solo saben hacer dos cosas, ¿sí? Que es lipogénesis o lipólisis. Ahora, si yo me voy a un banquete, así, y como hasta el desmayo, entonces se va a secretar un montón de insulina. ¿Qué creen que hagan mis adipocitos después de ese banquete? ¿Lipogénesis o lipólisis? Lipólisis. No, al revés. O sea, lipólisis sería que empiezo a romper los lípidos que hay en los adipocitos, que eso sería equivalente a bajar de peso. Si esa fuera una buena estrategia para bajar de peso, pues a las personas
En vez de que quieran bajar de peso, en vez de en el gimnasio, los verías comiendo. Entonces, más bien lo que va a pasar en este caso es que cuando comemos, también estamos comiendo lípidos. Ajá. Y estos lípidos los tenemos que guardar. En parte, se guardan en el hígado, sí. Y esto también lo hace la insulina. Y entonces, en los adipocitos vamos a ver pequeñas gotitas de grasa. Pero ¿qué creen? Los hepatocitos, discúlpenme. Entonces, ¿pero qué creen? Los hepatocitos son muy buenos, son los mejores para muchas cosas, pero para guardar lípidos no son tan buenos como los adipocitos. Los adipocitos son excelentes para guardar lípidos. Entonces, cuando forman lípidos dentro suyo, esto se llama lipogénesis. Y esto es estimulado, ay, qué feo, esto es estimulado por la insulina. Por el contrario, la lipólisis es inhibida por la insulina. Ahora, en cuanto a las proteínas, hay también dos fenómenos opuestos, que es formación y destrucción de proteínas. Entonces, las proteínas se dividen en anabolismo, que es formación de nuevas proteínas, y catabolismo, que es destrucción de proteínas, ¿sí? Ahora, después de una comida, imagínense que yo pasé una semana sin comer porque estaba en el desierto y por algún motivo tenía agua y no me morí. Entonces mi cuerpo empezó a usar cosas que tenía guardadas como combustible. Usó glucógeno en el hígado, sí. Usó también grasas que tenía en el tejido adiposo, sí. Pero también usó proteínas, unas pocas, nada más. Entonces, después de que yo voy y como, se tiene que reponer esas proteínas porque tenemos disponibles todos los aminoácidos de lo que acabamos de comer. Esto también lo hace la insulina, anabolismo proteico. Y como ya es costumbre, pues lo opuesto lo inhibe, ¿sí? Entonces, si acá, solo para efectos como demostrativos, voy a poner acá lo que habíamos comentado antes de la glucogenogénesis versus la glucogenólisis. Entonces, habíamos dicho que la insulina estimulaba la síntesis de glucógeno e inhibía su destrucción. Entonces, en el caso de los carbohidratos, sobre todo hablando del glucógeno, pues la insulina es anabólica, ¿verdad? ¿Sí o no? En el caso de las proteínas, pues la insulina es anabólica, ¿verdad? También. Y en el caso de los lípidos, la insulina es anabólica, ¿verdad? Muy bien, ya le dimos al clavo aquí, porque esta hormona no solo es la hormona por excelencia postprandial, sino que también es la hormona por excelencia anabólica, ¿sí? Porque sí, tenemos la hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento nada más se enfoca en esto, básicamente, ¿sí? La única que es anabólica sobre cada uno de estos es la insulina, ¿sí? Muy bien. Entonces, la presencia de insulina estimula los fenómenos anabólicos, estos que comentábamos, e inhibe los fenómenos catabólicos. Y si faltara insulina, pues entonces pasaría lo contrario. Estarían inhibidos los fenómenos anabólicos y estarían estimulados los fenómenos catabólicos, ¿verdad? Y de hecho, esto es lo que pasaba en efecto en estos niños que tenían diabetes mellitus tipo 1, en donde no tenían insulina, y entonces pasaba lo opuesto a lo que hacía la insulina.
o sea, empezaban a perder tejido adiposo, empezaban a bajar de peso porque había mucha lipólisis, porque no había insulina. Empezaban a hacer mucho catabolismo proteico, a disminuir la cantidad de músculo que tenían, etcétera, porque no había insulina. Ajá. Y también su hígado se iba vaciando de glucógeno, pues porque no tenían insulina. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? Parece que Sánchez Bárcenas levantó la mano. Bueno, entonces en la diabetes tipo 1 lo que hacía era que simulaba que no estaba comiendo el niño. O sea, el cuerpo Ah, era lo que estaba simulando, por eso hacía eh, catabolismo. exactamente, exactamente. De hecho, les voy a contar algo. Que es que ya habíamos platicado del GLUT2, que está en las células beta y permite que la glucosa entre solita. Pero hay otro GLUT que se llama GLUT4, que depende de insulina. O sea, si no hay insulina, no hay GLUT4. Y este GLUT4 es lo que permite que entre glucosa a la célula. ¿A qué célula concretamente? ¿En dónde hay GLUT4? Aquí y acá. Tejido adiposo y tejido muscular. En estos dos hay GLUT4. Ajá. Entonces, cuando en estos niños con diabetes no había insulina, tampoco había GLUT4. Entonces, literalmente, aunque estuvieran comiendo, pues la comida no podía entrar ni al tejido adiposo ni al músculo. Entonces, no solamente es como si sus células estuvieran muriendo de hambre, sino que literalmente sus células se estaban muriendo de hambre. Lisbeth. Sí, bueno, yo tengo una duda aquí. En el GLUT4, ¿este no se encuentra en el hígado también? No. Y aquí va a haber una pequeña objeción, ¿no? Porque Lisbeth me va a decir, a ver. Yo sabía que en el hígado la insulina también hacía que la glucosa entrara, pero me están diciendo que no Sí, tiene GLUT4, ¿verdad? De sí. ahí viene esa confusión. Ajá, pues muy buena pregunta, Lisbeth, muy buena pregunta. Y ahí va la respuesta. Imagínense un hepatocito. Aquí está el hepatocito. Y este hepatocito tiene GLUT2, que es igual al de la célula beta. Bueno, la glucosa va a entrar libremente, pero así como entra, también se sale libremente, ¿sí? Entonces, si sumamos las fuerzas, puede que solamente esté entrando poquita, ¿sí? Cuando está presente la insulina, habíamos dicho que estimula una enzima que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué significa que la convierta en glucosa 6-fosfato? Pues que en el carbono 6 va a agregar un fosfato. Bueno, pues este fenómeno, este hecho de que le agregue un fosfato, hace que la glucosa se quede atrapada. Entonces, antes, cuando no había insulina, una glucosa entraba y luego se salía. Imagínenselo así, ¿sí? Pero ya cuando hay insulina, lo que va a pasar es que la glucosa entra y aquí la glucosinasa la fosforila y ya no puede salir. Pero esta puerta se queda abierta y otra glucosa entra
y se fosforila y ya no puede salir, y otra entra y ya no puede salir, y entra y ya no puede salir, y entra y ya no puede salir, y entra y ya no puede salir. Entonces, al final, en la célula hepática también está incrementando el movimiento de glucosa hacia adentro, ¿sí? Entonces, dicho de manera resumida o como conjunta, el movimiento de glucosa hacia adentro de las células adiposas y musculares necesita fuerzas insulina. Y el movimiento de glucosa hacia adentro de las células hepáticas es facilitado o incrementado por la insulina, por el efecto sobre la glucosinasa, ¿sí? Entonces, habíamos sintetizado esto del siguiente modo. La insulina es una hormona anabólica y es la única que es anabólica para carbohidratos, para lípidos y para proteínas, ¿no? Entonces, los aminoácidos que hay en la sangre, gracias a que comimos estos aminoácidos que hay en la sangre, van a entrar a las células, particularmente a las células, particularmente a las células musculares y hepáticas, van a entrar a estas células para formar proteínas. Pero también de lo que comimos vienen triacilgliceroles que se descomponen en ácidos grasos y glicerol, y ya como ácidos grasos pueden entrar a la célula, a las células adiposas particularmente, y ahí de nuevo formar triacilgliceroles y almacenarse, ¿sí? Y ya por último, tenemos que la glucosa que llega a la sangre puede entrar a las células va a entrar en mayor cantidad a las hepáticas y va a entrar, o sea, es posible que entre a las musculares y a las adiposas gracias a que está la insulina. Y pues ya la glucosa adentro se va a utilizar, que esta sí es una vía catabólica, la glucólisis, pero también va a servir para formar glucógeno, ¿sí? Y entonces, ya después de que comimos, estos almacenes de grasas se van a liberar para que el cuerpo tenga energía, y los almacenes de glucógeno también se van a liberar para que el cuerpo tenga energía. ¿Esto hacia dónde se va a ir? Ya les había comentado, el cerebro es muy demandante y pide un aporte constante de glucosa, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿para qué sacamos grasas si el cerebro no las quiere? Bueno, los demás tejidos del cuerpo, como por ejemplo el muscular, incluso el hepático, van a ocupar estas grasas liberadas por el adipocito. Bueno, aquí más bien las vamos a tener como ácidos grasos libres, pero bueno, van a ocupar estas grasas liberadas por el adipocito. Espérenme. ¿Para qué? Como mecanismo ahorrativo de glucosa. O sea, no consumen glucosa estos dos órganos y muchos otros, pues para dejársela al cerebro, ¿sí? Y que le alcance y que le aguante el cerebro y no nos desmayemos, ¿sí? Obviamente que esto, que es lo opuesto, pasa sí en el ayuno. Y en el ayuno, ¿cómo estará la insulina? Está baja, ¿no? Ajá. Entonces, en el estado postprandial, la insulina está alta. Y en ayuno, la insulina está baja, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes ven una gráfica
de glucemia, de cómo va modificándose la glucosa a lo largo del día, puede ver que si nosotros graficamos a la insulina se mueve de la misma manera, porque cada vez que la glucosa incrementa, la insulina incrementa y entonces la insulina hace que la glucosa baje y cuando baja, la insulina también baja, ¿cierto? Entonces, literal, estas curvitas se ven iguales, ¿sí? Pero, hay una hormona que imagínense que colocamos un espejo y entonces cada vez que la glucemia y la insulina bajan, esta hormona incrementa. Y cuando la glucemia aumenta, esta hormona disminuye. Y así se la lleva. Así, haciendo exactamente lo contrario, ¿sí? Aquí la incógnita es qué hormona es esta que se está comportando de manera exactamente opuesta a la glucemia y opuesta a la insulina. ¿Qué hormona es? Glucagón. Exactamente, glucagón. Ok. Y es que nosotros ya habíamos dicho, y esto sí quiero que se lo queden, por favor, si se quedan eso ya la llevamos de gane. La insulina la definimos como la hormona postprandial. Entonces, si ustedes piensan algo que pasa después de que comamos, probablemente lo haga la insulina o tenga que ver con la insulina. Pero también hay una hormona del ayuno. Así la vamos a llamar, aunque no, ahorita les voy a explicar un poco más qué es el glucagón. Así vamos a llamar al glucagón, aunque el glucagón es un poco un debilucho, porque si bien la insulina actúa sobre tejido adiposo, que es un montón, sobre todo, bueno, es un montón en algunas personas y en otras es un poco menos, pero es un montón en comparación con otros tejidos. Y el tejido muscular, que también es un montón, y aunque nos veamos muy delgaditos, o bueno, quien se va muy delgadito, pues aún así el tejido muscular es mucho, en comparación, por ejemplo, con los riñones o con el cerebro, etcétera. La cantidad de músculo es demasiado. Entonces, la insulina, al actuar sobre estos dos tejidos, pues ya está actuando casi sobre todo el cuerpo y sobre todo el metabolismo. Y si esto le sumamos el hígado, pues ¡puf! La insulina hace todo. El glucagón es un poco más modesto. Entonces, la insulina actuaba sobre músculo, actuaba sobre tejido adiposo y actuaba sobre hígado. Y el glucagón va a decir modestamente, humildemente, yo voy a actuar solamente sobre el hígado. Me voy a enfocar en el hígado, ¿sí? Y el glucagón le va a llevar la contraria a la insulina. ¿Cómo se llama este proceso por el cual se forma nueva glucosa? Gluconeogénesis. Génesis, formación, neo, de nueva, glucosa. Gluconeogénesis. ¿Qué hacía la insulina con la gluconeogénesis? La disminuía, ¿no? ¿Qué creen que haga el glucagón con la gluconeogénesis? ¿Aumentarla? La incrementa, ¿no? Y luego también tenemos la glucogenólisis. ¿Qué hacía la insulina con la glucogenólisis? O sea, la destrucción del glucógeno. ¿Qué hacía? La disminuía. La disminuía. ¿Y qué creen que haga el glucagón? Aumenta. Entonces, pues ya tenemos lo que hace el glucagón. Hace lo opuesto a la insulina,
en el hígado. Hace gluconeogénesis, o sea, hace que el hígado tome cosas para formar nueva glucosa y que la tire hacia la sangre. Y también hace que el hígado tome este glucógeno que tiene almacenado y lo empiece a partir para formar glucosa y también tirarla hacia la sangre. Por estas dos vías es que el glucagón se considera una hormona hiperglucemiante. Ahora, va a haber algunos estados interesantes. Este es un ejemplo que a mí me gusta bastante, ¿sí? Vamos, sí, piénsenlo acá. Cualquier alimento que aporte aminoácidos, pues nos interesa que haya insulina, ¿verdad? Porque permite que los aminoácidos entren a la célula y formen proteínas. Cualquier alimento que aporte grasas, aquí pongo ácidos grasos libres, pues nos interesa que haya insulina, porque con esto entran a la célula para que se sinteticen lípidos, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos un alimento que es que no se me ocurre ningún otro ahorita que no tenga carbohidratos. Entonces vamos a imaginarnos un bistec. Ay, esto parece un aguacate, pero bueno, un bistec. ¿Cómo se dibuja? Como así, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos un bistec. Y entonces una persona se come un bistec, solamente un bistec, ¿sí? Y entonces va a digerir las proteínas y va a digerir la grasa que tiene ese bistec. Y entonces necesita que haya insulina para que esto se aproveche, ¿verdad? Y de hecho sí pasa. Los aminoácidos que están presentes y una hormona que se llama CCK que detecta los lípidos, estos dos van a estimular la secreción de insulina. Y entonces la insulina va a permitir que entren los aminoácidos y los ácidos grasos a las células, ¿no? Y que haya anabolismo de estos grupos de macronutrientes. Pero hay un pequeño pero, que es que la insulina también va a generar que la glucosa entre a la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que el bistec no tiene carbohidratos prácticamente. Entonces, hay estímulos para la secreción de insulina luego de una comida con proteínas y grasas y sin carbohidratos. Sí, sí hay estímulos, aquí están. ¿Se secreta insulina? Pues sí, también. Esto haría que la glucosa disminuya, y si disminuye mucho, eso se llama hipoglucemia y al final te desmayas. Ahora, ¿alguna persona que ustedes conozcan, ustedes mismos, se ha desmayado por comer un bistec? No, ¿verdad? Y la respuesta a esto es que tanto los aminoácidos como la CCK, van a estimular también la secreción de glucagón. Y el glucagón es hiperglucemiante. O sea, que llega aquí el glucagón y va a decir, ok, yo no tengo nada que ver con los aminoácidos, ni tengo nada que ver con estos ácidos grasos, pero sí soy una hormona hiperglucemiante. Entonces, a tu efecto hipoglucemiante, insulina, voy a tener una oposición hiperglucemiante y al final esto no va a pasar, no te vas a desmayar. Bueno, esta explicación es para que ustedes entiendan que no necesariamente la insulina y el glucagón son siempre opuestas y cuando está una, no está la otra, sino que a veces pueden ser complementarias. Bueno, entonces nos vamos a salir de aquí. Les voy a compartir la siguiente presentación. Es regulación de la glucemia. ¿Es otro tema? No, es el mismo. Se tienen que ver juntos. El páncreas endocrino
junto con la regulación de la glucemia y en general la regulación del metabolismo, ¿verdad? ¿Qué es el metabolismo? La suma de todas las reacciones químicas del cuerpo. Eso es el metabolismo. Entonces, al final, la insulina, aunque parezca que solo está dirigiendo a algunos músicos, las consecuencias de sus acciones van a resonar en todo el, ¿cómo se llama? El auditorio. Entonces, al final, así como fichas de dominó, las acciones de la insulina van a tener pues, efectos sobre todo el metabolismo. Aquí ponía que la energía ingerida cuando comemos, que es lo que hace la insulina, pues va para fines energéticos, por ejemplo, y para eso es la glucólisis, que es estimulada por la insulina, para eso permite la insulina que entre la glucosa a la célula, va a glucólisis, ciclo de Krebs, todo esto. También va para la síntesis de compuestos, como son las proteínas, que también estimula, esto lo estimula también la insulina, y también para el almacenamiento de compuestos energéticos, como son las grasas, los triacilgliceroles en los adipocitos y el glucógeno hepático y muscular. También hay otros tejidos que almacenan un poco de glucógeno, como son los riñones, por ejemplo. Y ya bueno, hay algo que se llama, algunos libros mencionan como reservas de nutrientes, que son los nutrientes que están circulando en la sangre, como los aminoácidos, glucosa, etcétera, y están disponibles para su uso inmediato. De todos estos, de todos los que están en la sangre y pueden ser nutritivos para una célula, el que se regula de manera más estrecha, o la que se regula más bien, es la glucosa. ¿Y por qué se regula de forma tan estrecha? Y aquí van a ver con una imagen bonita. ¿Por qué? Déjenme, tan. Pueden ver que la glucemia, la reserva de glucosa o la glucosa que hay en la sangre, tiene un rango normal. Normalmente, valga la redundancia, en personas sanas, nunca superamos un límite alto y nunca descendemos por debajo de un cierto límite bajo. El límite alto, si se fijan, es porque cuando pasa de esto la glucosa, entonces superamos el umbral renal para la excreción para la reabsorción, más bien, superamos la capacidad de reabsorción de glucosa del túbulo contorneado proximal, que si ustedes ya lo vieron, ya vieron pero eso me lo sopló mi hermano, entonces nada de que no sé de qué me estás hablando. Bueno, entonces, superamos el umbral renal a un cierto nivel que más o menos está por 200, más o menos. Y a partir de ese momento empezamos a tirar glucosa y el cuerpo es lo que sea, pero no es desperdiciador, créanme. Así que se va a asegurar por todos los medios posibles que esa glucosa no incremente de tal modo que la tire, ¿sí? Sería algo muy tonto tirar glucosa. Entonces nunca supera y el umbral, el límite bajo va a estar dado porque fíjense que si baja de acá, dejamos de asegurar el aporte al cerebro. ¿Ah? El cerebro necesita sí o sí que haya glucosa. ¿Sí? Casi únicamente come glucosa, no únicamente, vamos a ver más adelante que también se nutre de cuerpos cetónicos, pero es otro canal. Entonces, bueno, comemos esto, esto y esto, y todo primero se parte en cachitos para que lo podamos absorber, eso lo van a ver en el sistema digestivo, absorbemos esto, esto y esto, y luego cuando absorbemos va la sangre, y de la sangre se toma de la sangre para formar los lípidos que van a estar en las células adiposas, para formar las proteínas que van a estar en todas nuestras células, y para formar el glucógeno que va a estar en el hígado, en el músculo, en los riñones, principalmente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cuando hablábamos de todo esto, de que el glucógeno se degradaba y empezaba a liberar glucosa, por qué no mencionamos a la principal reserva corporal de glucógeno, que no es el hígado, es el músculo?
Porque ya les había dicho que el músculo es un montón. Bueno, hay un pequeño problema. ¿Se acuerdan que había una enzima que a la glucosa 6-fosfato le quitaba el fosfato y entonces la glucosa se podía escapar? Pues esa enzima le falta al músculo. Entonces el músculo, si bien tiene muchísimo glucógeno y lo puede degradar hasta glucosa 6-fosfato, esa glucosa no puede salir. O sea, el músculo es egoísta y la ocupa solamente para él mismo, ¿sí? Pero, el hígado sí tiene esa enzima, que ya comentamos, que es inhibida por la insulina y que va a permitir que la glucosa esté libre y pueda salir y pueda llegar hasta el cerebro, particularmente nos interesa, ¿sí? Entonces pueden ver que siempre y cuando la glucemia esté por encima de un cierto nivel, esto se puede ir al metabolismo de la mayoría de los tejidos. Cuando baja, entonces ya se reserva casi exclusivamente para el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando baja ya no hay insulina que permite que la glucosa entre a otros tejidos, ¿sí? Bueno, podríamos hablar durante bastante tiempo de esta figurita, pero no seguimos. Hay algo que se llama, ya lo platicamos, control recíproco, hay reacciones que son opuestas, como la síntesis y degradación del glucógeno, o que son más o menos opuestas, ¿sí? Entonces, normalmente, una hormona, por ejemplo, en este caso la insulina, va a estimular un lado y va a inhibir el otro. O sea, hace cosas opuestas con reacciones o con fenómenos opuestos. Esto podría parecer redundancia, porque es como decir sí, sí y no, no. Y no, no significa sí. Ajá. Pero esta redundancia de la que ya habíamos hablado es un mecanismo de seguridad para que todo se encamine a lo que nos interesa, ¿sí? Luego, el metabolismo se puede dividir en dos grandes estados, el estado postprandial y el estado preprandial o en ayuno. El postprandial, habíamos dicho, domina la insulina, va a ser anabólico, la insulina es anabólica y los nutrientes se utilizan para energía, síntesis y almacenamiento. Todo esto ya lo vimos. La glucosa va para glucólisis, o sea, los tejidos van a ocupar glucosa como carbohidratos, como fuente de energía. Hay glucogenogénesis, hay síntesis de proteínas y hay lipogénesis. Ojo aquí, estamos enumerando las cosas que pasan en el estado postprandial, pero pareciera que estamos enumerando las cosas que pasan como consecuencia de la secreción de insulina. Entonces, fíjense que una cosa y la otra van de la mano. Más bien estamos observando aquí las consecuencias de que se secrete insulina en este estado, ¿verdad? Entonces, para que se les quede, la insulina es la reina y dama, la jefa, la alcaldesa, lo que quieran, líder de este estado, la que va a coordinar el estado postprandial. Por eso también se le llama en algunas fuentes la hormona de la abundancia. Ok, entonces, resumen de lo que pasa, la glucosa se utiliza como fuente de energía, se sintetiza proteína, glucógeno y grasa. Muy bien. Y luego tenemos el estado de ayuno. En el ayuno, todo eso que guardamos, todo eso que guardó el granjero, se va ocupando durante esas partes del año en que no estás cosechando maíz. Cuando desciende la glucemia, hay cambios que, bueno, este descenso de la glucemia, ¿qué hace con la insulina? La disminuye. ¿Y qué hace con el glucagón? Lo incrementa. Entonces, metabólicamente vamos a ver las consecuencias de la presencia de glucagón o de la ausencia de insulina. Por ejemplo, se van a empezar a degradar las proteínas y va a haber desaminación, que es una forma que hay de que de los aminoácidos se consigue energía. Entonces, aquí estoy hablando de una cosa que pasa durante el ayuno, ¿no? Proteólisis. Esto va a ser un ayuno bastante prolongado. Imaginemos que yo no como una semana y mis brazos se ponen un poco más delgados, ¿no? Va a haber proteólisis, va a haber degradación de proteínas. Entonces decíamos que en ayuno
vemos las consecuencias o de la disminución de insulina o del aumento del glucagón. Ambas cosas pasan, pero acuérdense que el glucagón enfoca sus efectos al hígado. Entonces, esto que estamos viendo, esta proteólisis, por ejemplo, muscular, sería más bien una consecuencia de la disminución de la insulina. Que acuérdense que la insulina está inhibiendo la proteólisis. Entonces, si quitamos a lo que inhibe la proteólisis, pues aumenta la proteólisis, ¿sí? También hay glucogenólisis y gluconeogénesis, o sea, destrucción de glucógeno para formar glucosa y formación de nueva glucosa. Estos dos fenómenos son estimulados por ambas cosas, tanto porque falta insulina, pero de manera muy poderosa, porque incrementa el glucagón. Acuérdense, el glucagón se enfoca en estos dos, ¿sí? También hay lipólisis y betoxidación, o sea, se rompen los lípidos para que se utilice esto con fines energéticos y esto lo hace la carencia de insulina. Yo aquí un resumen de lo que pasa en el ayuno. El glucógeno que hay en el hígado se convierte en glucosa y esta glucosa en este tejido en particular puede salir y puede llegar hacia otro órgano. O sea, digamos que el hígado es un tejido que piensa antes en los demás que en sí mismo. Dice, tengo glucosa o valiosa glucosa, no la voy a usar yo, te la doy cerebro. Pero el músculo es un poco más egoísta y él dice, tengo un montón de glucógeno, de hecho tengo más que tú, pero yo no lo voy a dejar salir. Sin embargo, el músculo no tiene una maquinaria tan robusta como el hígado. Y a veces algunas fibras musculares solamente degradan el glucógeno a piruvato, que es la glucólisis, no lo envían al ciclo de Krebs, tienen muy pocos ATPs de esto, ustedes dirían que tonto, pero le encontramos una utilidad a esta ineficiencia del músculo y entonces el piruvato o el lactato, consecuencia de este fenómeno, van a irse hacia gluconeogénesis, hacia formación de nueva glucosa en el hígado, ¿sí? Luego, en el tejido adiposo se van a descomponer los triglicéridos, esto se llama lipólisis, se forman ácidos grasos libres que van a betoxidación, o sea, aquí el hígado dice, yo me aguanto el hambre, voy a ocupar lípidos por betoxidación, y tu cerebro te doy esta glucosa que hice, mira. Entonces, hace betoxidación de los ácidos grasos, aquí obtiene energía, y se produce como consecuencia, como producto residual, cuerpos cetónicos. Y aquí es como el único acto en donde el cerebro se baja un poquito de su estatus y se rebaja un poco a nivel pueblerino y dice, ok, sí, no solo glucosa, voy a aceptar comer un poco de cuerpos cetónicos, hígado. Y eso que son sus residuos, ¿sí? Y eso que son sus residuos. Entonces los toma y los utiliza. No puede el cerebro ocupar 100% cuerpos cetónicos, tiene que cambalachar, ¿sí? Entonces ocupa un poco de glucosa, un poco de cuerpos cetónicos. En estado postprandial es solo glucosa, no acepta otra cosa. Bueno, y el glicerol, ¿a dónde se va? Hacia gluconeogénesis. Y ya por último tenemos la famosa proteólisis, se degradan los aminoácidos, esto por desaminación va a la producción de energía, pero también va a la gluconeogénesis. Entonces, si ustedes hasta este momento se habían preguntado, bueno, ok, sí, se forma nueva glucosa, pero ¿a partir de qué la hago? ¿Del aire o de qué? Bueno, la hacemos a partir de tres fuentes, que ya los vimos con este diagrama. El glicerol que obtenemos de la lipólisis, los aminoácidos que obtenemos de la proteólisis y el piruvato y el lactato que obtenemos de la glucogenólisis, ¿cierto? Entonces, fíjense qué interesante, o sea, el hígado utiliza como sustrato los desechos de fenómenos que pasan en ayuno, los utiliza para formar, para crear nueva glucosa. Es interesantísimo. Bueno, entonces, bla, bla, bla.
el sistema nervioso interviene, el Langerhans, esto ya lo comentamos, insulina y amilina, postprandial, predomina insulina, ayuno, que es un estado predominantemente catabólico, predomina glucagón, y como tal, el resumen de todo lo que pasaba en estado postprandial eran los efectos de la insulina, si se fijan, ¿no? Entonces tenemos el páncreas, que está secretando glucagón, y vamos a seguir la historia, ¿va? Secreta glucagón, es una flecha verde, entonces hace que el glucógeno se degrade a glucosa, y esta glucosa escapa a la sangre y eleva la glucemia. A su vez, la elevación de la glucemia hace que se secrete insulina, la insulina que secreta hace que se forme glucógeno en el hígado y también hace que la glucosa entre a las células. Ambos fenómenos tienden a disminuir la glucemia y esto estimula la liberación del glucagón. ¿Sí? ¿Quedó o no quedó? Aquí solo estamos enfocándonos en el hígado, enfocándonos también un poco en esto, o bueno, hablando un poco de esto de la entrada de glucosa en la célula, ¿sí? Y aquí un pequeño resumencito de qué es lo que pasaba, cómo se secretaba la insulina. Aumenta la glucosa, aumenta ATP, se cierran canales de potasio, despolarización, entrada de calcio, exocitosis. Péptido C junto con insulina y mejor, bueno. Bueno, este también está interesante. La actividad parasimpática incrementa la secreción de insulina. Eso ya lo habíamos visto, tiene sentido. Cuando comemos, activa el parasimpático y entonces se secreta insulina porque es la reina del estado postprandial, ¿verdad? La actividad simpática la disminuye. Y yo siempre que hablamos de simpático, me imagino peleando con un oso, como el renacido. Entonces imaginen que están peleando con un oso. Así, peleando. Y el simpático está todo lo que da. Y el simpático inhibe la secreción de insulina. Eso tiene sentido porque eso mantiene la glucosa para que no disminuya y al cerebro le siga llegando glucosa y no me desmaye cuando estoy peleando con el oso. Pero hay algo que no me convence, que es que la glucosa permite, la insulina permite que entre glucosa al músculo, ¿verdad? Y que cuando estoy peleando con el oso no necesitan mis células musculares energía. Entonces, ¿por qué se la quitan? O sea, estas son inferencias que haría un estudiante avispado que diría, a ver, simpático, una pelea con un oso, y entonces y sigue B, y sigue C, y entonces, a ver, caray, esto no me parece, ¿sí? Bueno, la respuesta es sencilla, chicos. El músculo y el tejido adiposo se consideran tejidos dependientes de insulina para que entre glucosa. Pero con el músculo hay un excepto. Yo les planteaba este mismo problema a mis alumnos y me decían, es que puede ser que el músculo utilice grasa, es que puede ser, no. El músculo quiere glucosa porque lo ocupa de volada y necesita mucha energía estar peleando con el oso. Entonces no hay que inventar alternativas para explicar algo que no nos parece lógico. Ajá. Hay que confiar en el razonamiento que tenemos y decir, a ver, el músculo necesita glucosa. De algún modo está entrando esa glucosa, pero los libros dicen que solamente entra al músculo sin insulina. Entonces, ¿los libros mienten? Sí. Si los libros dicen eso así nada más y no dicen el excepto, entonces mienten. El excepto es que el músculo depende de insulina, excepto durante la actividad física, durante el ejercicio. Durante el ejercicio, el músculo se empieza a estirar y se estira de manera tan fuerte que imagínense que se abre para que le entre un montón de glucosa a como dé lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. El músculo se vuelve independiente de la insulina durante estos estados de actividad física que normalmente coinciden con los estados en donde la actividad simpática está a tope.
¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, resumen de efectos de la insulina. Aumenta captación de glucosa, glucólisis, aumenta glucogenogénesis, formación de nuevo glucógeno, síntesis de proteínas y lipogénesis. Todo lo demás lo disminuye, ¿va? Y aquí tenemos un poco el esquemita que les había hecho, pero más bonito. Comemos y hay reflejos que se inician por la distensión del aparato tubo digestivo, son integrados en el sistema nervioso central y generan eferencias vagales del páncreas que hacen que se secrete insulina, ¿sí? Bueno, también comemos y pues estas células endocrinas del intestino delgado detectan esa presencia de alimento y secretan incretinas. Y esto estimula las células beta. Ya por último, también los mismos nutrientes, de manera un poco más tardía, estas dos son anticipadas. Esto de manera un poco más tardía, pues ya el incremento de aminoácidos y de glucosa estimula la secreción de insulina. La insulina y también este aumento de la glucosa inhibe las células alfa, que secretan glucagón, ¿cierto? Entonces, esta insulina tiene un efecto hepático, musculares, adiposas, transporte de glucosa, y aquí es donde dicen, aquí es donde está esto que preguntaba su compañerita de que, bueno, pero transporte de glucosa también es en el hígado, ¿no? Vean cómo este esquema es tan preciso que no lo incluye. Transporte de glucosa es en musculares y adiposas, ¿sí? Entonces, en el hígado, ¿qué hace? Glucólisis, glucogenogénesis, lipogénesis, síntesis proteica, todo esto disminuye la glucosa y por retroalimentación disminuye la secreción de insulina. Aquí vemos también lo que les había dibujado, como esta es la insulina, una es la insulina, otra es la glucosa, van juntitas, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero hay uno que se comporta de manera especular, o sea, como un espejo, y es el glucagón, ¿sí? O sea, si les plantean un problema y les dicen es que la glucosa está muy alta, ¿cómo esperas ver el glucagón? Pues lo espero bajo, porque ese se comporta al revés, ¿sí? Luego, glucagón, les decía, estimulado por la hipoglucemia, pero también por el aumento de aminoácidos y CCK, una comida rica en proteínas y grasas para evitar la hipoglucemia. Aumenta glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis, ¿sí? También hepático. O sea, glucagón se enfoca en el hígado, eso también quédense. Y pues aquí un esquemita es lo mismo, disminuye glucemia, células alfa, glucagón, hígado, y todos los precursores que les había comentado, aquí falta uno que es el glicerol, ¿verdad? De las células adiposas, pero bueno, lactato, piruvato, aminoácidos para la síntesis de nueva glucosa, ácidos grasos para la cetogénesis, y esto que lo ocupa el cerebro. Hay glucogenólisis y estas dos contribuyen a que aumente la glucosa. Y bueno, ahora, un resumen. Ya para terminar, nos quedan, no, ya nos quedan nada. El hígado funciona como un sistema amortiguador de la glucemia. Hay muchos sistemas amortiguadores en el cuerpo. Los amortiguadores son muy importantes. Otra vez, el amortiguador, en este caso y en otros, permite que algo que es intermitente, como la alimentación, se vuelva en algo continuo, como las demandas del cerebro. Otro ejemplo de un sistema amortiguador interesante es el de los grandes vasos. La aorta recibe, y es que a mí me gusta mucho el cardio, perdón, pero pongo este ejemplo. La aorta recibe sangre de manera intermitente. Con cada sístole, el corazón le manda sangre y luego se cierra la válvula y ya no le manda. Bueno, funciona también como sistema amortiguador porque almacena la sangre y la va liberando durante la diástole, de tal modo que lo que necesitan los tejidos es un flujo continuo. Y entonces la aorta convierte la salida de sangre intermitente del corazón en un flujo continuo hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, insulina y glucagón hacen juego para mantener la glucemia, son opuestas, son complementarias también. En hipoglucemias, aumento de liberación de glucosa. Sistema nervioso simpático,
y adrenalina, que es una y la misma cosa, o sea, van de la mano, aumentan la liberación de glucosa por el hígado en hipoglucemias graves. Es por eso que cuando se les baja la glucosa, empiezan a sudar, les empieza a latir rápido el corazón, es porque se está activando su sistema nervioso simpático. Y esto pasa porque necesitamos sistema nervioso simpático para que el hígado libere un poco más de glucosa. ¿Quién hace que libere glucosa? El glucagón, ¿verdad? Pero el glucagón llega a un punto en que no se da abasto y le ayuda la adrenalina, ¿sí? Entonces, tiene efectos complementarios en el hígado, glucagón y sistema nervioso simpático. Y bueno, ya esto a corto plazo, ya un poco más a largo plazo, hay otros hormonas que participan en la regulación de la glucemia, como la hormona del crecimiento y el cortisol. Bueno, pues estas hormonas también son metabólicas, también tienen efectos metabólicos. El cortisol también tiene efectos inmunes. La GH también tiene efectos en el crecimiento, pero también tiene efectos metabólicos. Los efectos metabólicos son interesantes porque se llaman diabetógenos. Concretamente, lo que pinto aquí de azul, fíjense que coincide en ambos y se llaman diabetógenos. Estos dos se liberan como respuesta a hipoglucemia prolongada y que generan resistencia a la insulina, o sea que la célula ya no le haga caso a la insulina y que entonces ya no pueda la insulina meter glucosa. Genera lipólisis, o sea, la célula ya no recibe glucosa y empieza a utilizar la grasa. Y generan gluconeogenia, porque como no le están dando glucosa a la célula, pues entonces empieza a formar más glucosa y esto incrementa la glucemia, ¿sí? Empiezan, o sea, el hígado empieza a formar más glucosa. Entonces, estos tres efectos que pasan con la GH y con el cortisol, en ambos casos, son efectos diabetógenos porque de hecho esto pasa en la diabetes. En la diabetes hay lipólisis, sí, y por eso bajan de peso. En la diabetes hay gluconeogenia, sí, y por eso tienen hiperglucemia. Y en la diabetes hay resistencia a la insulina, sí, o sea, realmente de hecho esto define la diabetes. Ahora, entonces, si estas hormonas generan algo muy parecido a la diabetes, sobre todo esto de la resistencia a la insulina, es posible que estados en donde incremente mucho esta hormona generen diabetes. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y pregunta aquí, ustedes ya lo vieron, ¿qué cosas, qué enfermedad haría que la GH esté por los cielos? ¿Cuál? Dos. Una es Acromegalia y gigantismo, ¿no? gigantismo, que básicamente es lo mismo, solo depende si te dio antes o después de que todavía tuvieras cartílagos de crecimiento. Si todavía tenías, pues creciste, y si ya no tenías, pues ya nada más engordaste, ¿sí? Y pues varios tejidos aumentan en general su masa. Con la GH, por ejemplo, algunos huesos y se hacen algunas prominencias faciales, etcétera. Bueno, ahora, ¿en qué estado? Ay, perdón. ¿En qué estado hay mucho cortisol? Síndrome, perdón, Ajá, síndrome de qué? de Cushing, ¿no? Cushing, síndrome de Cushing. Y entonces en Cushing tendrías algo parecido a la diabetes, sí. Pólisis, resistencia a la insulina, hiperglucemia, Cushing, por supuesto. Muy bien. Entonces, todo esto es para que el metabolismo deje de usar carbohidratos y esté ocupando grasas. Esto es un mecanismo fisiológico. Aquí estamos viendo las consecuencias de que esto se exagere, que es lo patológico. Y bueno, ya con esto terminamos la clasecita. Espero que les haya gustado.